Así que el tema de esta noche es la cultura del servicio. ¿Qué tiene que ver el servicio con muchas cosas que hizo Jesús? Es maravilloso. La única manera en que tú puedas ayudar, entregar lo que tú eres a otras personas es a través del servicio. El pensamiento de Jesús siempre estuvo enfocado en el amor a los demás y darles todo lo que él tenía. O sea, el amor de Dios por medio de un mensaje de esperanza, de fortaleza, de sanidad, de liberación y salvación a una generación que estaba perdida, a una generación que estaba en valle de sombra de muerte, una generación sin esperanza, con enfermedades, maldiciones y toda clase de cosas que los estaba llevando a morir. A esa generación Jesús se presentó y les dio un mensaje de esperanza que los fortalecía, que los sanaba, que los liberaba y además los salvó, ¿verdad? Salvó a esta generación que no tenía ninguna esperanza. Y él lo hizo a través de dos cosas muy importantes. La vida cristiana se refleja, el amor de Dios se proyecta y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestro propósito se proyecta bajo dos fundamentos o dos cimientos importantes, la disciplina y el servicio. Si queremos ver un modelo de disciplina, veamos a Jesús, el modelo de disciplina, ¿verdad? Y entenderemos hoy cómo las bases de disciplina nos ayudan a nosotros a desarrollar el servicio. Nuestro contacto con las personas, en tu casa, ¿verdad? ¿Sirves en tu casa? Yo preguntaría esto. ¿Sirves en tu casa? ¿Sirves realmente en tu trabajo o solo vas a realizar algo que te manden que hagas o lo estás haciendo con una perspectiva del servicio y de la disciplina? Entonces hoy vamos a entender principios poderosos que pueden transformar tu vida, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que Jesús servía a través de llevar el mensaje, a través de sanar a las personas, a través de liberarlos y finalmente traer la salvación y darnos una vida nueva. Jesús dijo, si tú puedes creer, entonces es posible. Quiero comentarte algunos antecedentes para entrar en este tema. Lo vamos a hacer en varias partes, la cultura del servicio, porque es una manera de proyección de los hijos de Dios. La manera en que pensamos nosotros determina la manera en que vamos a vivir. Esta es una gran verdad. La manera en que pensamos determina la manera en que vamos a vivir. Una persona quisiera vivir, ¿verdad? Diferente, anhelaría tener cosas diferentes, lograr prosperidad, un estilo de vida diferente tal vez, pero su manera de pensar lo va a llevar en otra dirección. Si su manera de pensar, sus hábitos y su manera de vivir, ¿verdad? O de decidir, no está enfocada en lo que quiere lograr. ¿Por qué? Porque lo que quiere lograr implicaría cambios de hábitos, transformación, disciplina, servicio. Entonces, la disciplina y el servicio era algo que estaba en el corazón de Jesús, estaba en la mente de Jesús. Jesús sabía que a través de la disciplina y el servicio iba a poder entregar este mensaje a tanta gente, iba a poder proyectar el amor de Dios, ¿verdad? No es suficiente que yo tenga buenas intenciones con alguien o que pueda sentir misericordia por alguien o que pueda tener esa misericordia por esas personas si no estoy dispuesto a pagar el precio, si no estoy dispuesto a hacer a un lado mis hábitos malos, establecer hábitos nuevos para poder servir con las motivaciones correctas. ¿Me estoy explicando? Y entonces, observar la vida de Jesús para nosotros ha sido muy edificante porque es el modelo que Él nos dejó. Las mismas cosas que yo hago, ustedes harán. Y la mayoría de los cristianos piensan, oh, milagros, señales, wow, lo sobrenatural. Sí, eso sí está bien, pero las mismas cosas que hacía Jesús, ¿cuáles eran esas mismas cosas? Su disciplina impresionante, los hábitos que Él tenía y precisamente el servir. Así que pensar correctamente te capacita, ¿verdad? Y pensar incorrectamente te estanca y te arruina. Cuando tus pensamientos son los correctos, estás capacitado para alcanzar cualquier cosa que Dios te haya hablado. Es muy
muy importante cuando nos habla el profeta, cuando Dios nos habla a través de las personas. En esta iglesia, en Gracia y Plenitud, hay mucho que habla Dios cada domingo, cada que nos reunimos, ¿verdad? El Espíritu Santo está hablando lo que está en el corazón del Padre, los proyectos del Padre, lo que Él quiere para la iglesia, para las familias, en fin, lo que llamamos lo profético. Oh, pero cuando lo escuchamos, ¿tú qué piensas? ¿Qué experimentas cuando escuchas eso? Cierras el pacto y pones una ofrenda, eso está bien, es correcto hacerlo. Pero ahora la responsabilidad es: ¿qué necesito? ¿Qué cambios requiero yo para comenzar, verdad, a ser una persona que sirve, para comenzar a ser una persona que puede avanzar hacia lo que Dios ha dicho acerca de mí? Tendré que hacer muchos cambios, ¿verdad? Es como si Dios dice acerca de alguien: serás un gran empresario. Bueno, entonces esa persona se tendrá que preparar en la economía, en la administración, en las finanzas, tendrá que buscar a Dios, tendrá que ser una persona disciplinada. ¿Por qué? Porque Dios habló acerca de eso y la palabra profética comienza a caminar cuando yo tomo las decisiones. Esa persona tendrá que aprender disciplina y tendrá que aprender acerca del servicio, porque Dios tiene un plan grande para él. Esa es la manera en que los hijos de Dios operamos y funcionamos. Si quieres ver a un buen cristiano, si quieres ver a un buen hijo de Dios, solo observa si sirve, obsérvalo si es disciplinado, obsérvalo si hay cambios y transformación en él, si sirve a los propósitos de los que están alrededor, si está expandiendo el reino a través de lo que él hace, de lo que él sirve, en la manera en que sirve. Entonces, entendamos que nuestros pensamientos afectan nuestras actitudes y nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ver las cosas. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes? Y hoy vamos a hablar acerca de las características de la disciplina que nos ayuda a servir y cómo es que la disciplina de la fe, el tema que hablábamos la semana pasada, la disciplina de la fe nos va a llevar a nosotros, ¿verdad?, a poder entender la manera en que debemos servir. Tenemos un llamado, está en nuestra naturaleza, el servir. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que cuando tienes la fe correcta, tendrás que establecer, ¿verdad?, la visión para alcanzar lo que Dios habló de ti. Tendrás que trabajar para establecer nuevos hábitos y lograr los resultados que Dios espera de ti. El sistema social en el cual hemos vivido, mucho de ello nos ha enseñado cosas equivocadas acerca del reino y de la cultura del servicio. Vivimos en una sociedad que no es agradecida. Vivimos en una sociedad que en lo general no conoce el servicio. Aún los que trabajan en ello, he visto a veces cuando voy a un restaurante que las personas no sirven con dedicación, no les agrada su trabajo, están ahí porque necesitan ganar dinero, pero en realidad no les interesa servir a los demás. Venimos de una cultura así, y cuando el reino de Dios, ¿verdad?, está enfrente de nosotros, lo primero que nos va a enseñar para caminar en ese reino es precisamente el modelo de la cultura de servicio. Vamos a Mateo capítulo 28, ahí empieza nuestro caminar en entender este tema de la cultura del servicio. Mateo 28, verso 18 al 20 voy a leer. Dice así, esta versión, Reina Valera actualizada 2015, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, Jesús al tercer día resucita y se manifiesta a sus discípulos, se les presenta resucitado y les dice: toda autoridad, ¿verdad?, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús resucitado, Jesús está ahí resucitado, todos están impactados viendo a Jesús y Él les habla directo y les da una instrucción: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué
la instrucción directa, hagan discípulos, porque Jesús sabía que las naciones del mundo estaban bajo otras culturas, bajo otras maneras de pensar, otros sistemas de hacer las cosas. No se parecían en nada al reino de Dios. Aun cuando las personas y las familias tuvieran principios y valores, ¿verdad? No se acercaban en nada a los principios del reino de Dios, del reino de los cielos. Y por eso era importante hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿verdad? Viene de la palabra disciplina. Entonces, para Jesús era importante enseñarles disciplina. Todo aquel que está aprendiendo los principios, los fundamentos, que está siendo impactado en su fe y que los lleva a la práctica, es un discípulo. No solo es el que recibe una enseñanza, esa parte es una parte pequeña del discipulado, ¿verdad? Pero es aquel que sabe hacer lo que está con lo que está recibiendo. Es aquel que dice, oh, esto debe ser parte de mi vida. Tengo que establecerlo en mi vida y comenzar a obedecer por fe. Entonces, cuando ese discípulo empieza a obedecer por fe, realmente es un verdadero discípulo. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Vayan por todas las naciones. Dice el verso 19, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? No es que los pastores sepan mucho o que los líderes sepan todas las cosas. Él está con nosotros. Hay revelación del Espíritu Santo que nos muestra en las Escrituras, que nos muestra las estructuras de las Escrituras, ¿verdad? Y que a través de poner en práctica y de comenzar a obedecer, podemos nosotros impartirte la enseñanza y dártela en tus manos para que tú la practiques. El mandato que Dios nos dice a través de Jesús: vayan y establezcan el reino, vayan y hagan discípulos. Ellos aprenderán disciplina, ellos aprenderán del servicio. El modelo que nos dejó Jesús es disciplina y servicio. Por eso es que Él está diciendo esto. Él no está diciendo vayan y hagan, ¿verdad? Escenografías o hagan un show. No está diciendo nada de eso. Está diciendo vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así que partimos de aquí, que la cultura del servicio está fundamentada en el mandato de Jesús de ir a todas las naciones. ¿Quiénes? Todos. Todos somos enviados a todas las naciones para que hagamos discípulos. Así que nuestro trabajo como pastores, como ministros, ¿verdad? En los dones que Dios nos ha dado a la pastora, a mí y a los líderes de esta casa, es para que todos los que son parte de esta familia se conviertan en discípulos. Este es el tiempo en que Dios está haciendo un llamado. Él no quiere una iglesia de asistentes, no quiere una iglesia de los que solo vienen los domingos y bueno, es una parte nada más de sus vidas, ¿verdad? La iglesia, no. Él quiere una iglesia donde Dios sea el fundamento, donde Dios sea la parte importante, central y principal. Y para eso necesitamos derribar tantos hábitos y tantas maneras de pensar para que la cultura del reino de Dios, la cultura del servicio, se pueda establecer en nosotros. ¿Sabes? La disciplina, en el contexto en que Jesús le enseña, significa oír una instrucción y obedecerla para alcanzar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Establecer el reino. ¿Cuál es el resultado? Manifestar esta nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Los que se bautizaron fueron a las aguas y salió el nuevo hombre, la nueva criatura. Y ahí estamos, ¿verdad? Estamos ahí listos para avanzar. Y este es el momento de comenzar a aprender cómo se vive la vida cristiana, cómo viven los hijos de Dios, cómo vives el reino de Dios en tu casa, en tu trabajo, por supuesto, sirviendo en la iglesia, los propósitos de Dios a través de la iglesia. Por eso te ha dado talentos, habilidades y capacidades. Entonces, cada día que nos reunimos, ya sea el domingo, ya sea el martes, o los discipulados que tenemos en los diferentes días de la semana, tú cada vez que estás expuesto a la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios te va a dar una instrucción.
te va a revelar a tu espíritu y el espíritu tiene el poder de transformar tu vida cuando obedeces. El apóstol Pablo dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero no solo creemos en lo que dice Pablo, lo hemos experimentado. Realmente el estar escuchando, oyendo la palabra, llega un momento en que escuchas también al Espíritu Santo confirmando esa palabra y entonces eso produce una fuerza interna tal que se llama fe, que te ayuda a vencer, que te ayuda a cambiar hábitos, que te ayuda a establecer los nuevos hábitos. Y cuando tú comienzas a obedecer a esa fe y a esos principios, te das cuenta que estás sirviendo a los demás, te das cuenta que ya no son tus intereses personales, ya no son nuestros intereses egoístas y personales. Ahora realmente yo me ocupo de extender lo que Dios quiere hacer y servir a los demás, y Dios se ocupa de tus cosas personales. Todas estas cosas serán añadidas, dijo Jesús, si tú cambias tus prioridades. En Mateo capítulo 20, verso 28, Jesús dice estas palabras, Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. No vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús, así le decían, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Se hacía llamar el Hijo del Hombre, así lo describe la Biblia, lo describe de muchas formas, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, pero se refería a él mismo y dice, yo no vine para que me sirvieran, ¿verdad? Yo no vine para que me sirvieran, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que tenía su tiempo contado. Jesús sabía que iría a la cruz del Calvario. Jesús sabía que de los 30 a los 33 años y medio, más o menos, él tenía ese tiempo para que pudiera promulgar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios, manifestarlo a través de señales, milagros, ¿verdad? Y exhibir también a las tinieblas y a los demonios, e ir a la cruz del Calvario para cargar con nuestros pecados y dar la salvación a todos los hombres. Él en 3 años y medio lo logró. Por eso es que tuvo que ser muy disciplinado, tuvo que ser muy dedicado y tuvo que tener una mentalidad de servicio. A través del servicio es que tú puedes expresar el amor a las personas. Y Jesús sabía, todos ellos necesitan ser liberados, todos ellos necesitan sanidad, andan como ovejas sin pastor, dispersos, desprotegidos, y les dice a los discípulos, hey, ustedes harán esa obra, yo me voy a ir para hacer la salvación, pero ustedes lo harán, ustedes irán a las naciones, pero ustedes tienen que convertirse primero en discípulos para que sean enviados. La disciplina será un factor importante para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. No venimos muchos de una cultura de disciplina, tal vez la ausencia de los padres, tal vez la ausencia de recursos, tal vez una cultura que no enseñaba disciplina, no nos formó en la disciplina, y hay muchas cosas, hábitos negativos que nos impiden muchas veces lograr y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Pero estamos aquí porque el Espíritu Santo te quiere hablar esta palabra y quiere transformar tu vida. Jesús fue disciplinado y obediente y por esta causa pudo cumplir su propósito. Él tenía bien claro, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. No tengo mucho tiempo, el tiempo es oro para mí, y él supo administrar el tiempo. Fue tan disciplinado que administró el tiempo correctamente y daba los resultados. Así que es muy interesante observar la vida de Jesús, porque ese es el modelo de Jesús es el que nosotros estamos siguiendo ahora. Proverbios 15:32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Este versículo lo vivimos todo el tiempo.
Así es que grábalo, imprímelo, ponlo ahí en tu espejo, no sé, donde te ves todos los días, porque dice aquí, lo quiero leer otra vez, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y yo les preguntaría, ¿cuántos rechazan la disciplina? Y ustedes dirían, no, no, pastor, ¿cómo cree que vamos a rechazarlo? Pero sabes, hay una naturaleza que nos dejó ciertos rasgos. Es verdad que nacimos de nuevo. Es verdad que cuando recibimos la salvación fuimos llenos del Espíritu Santo. Es verdad que cuando nos bautizaron y bajamos a esas aguas y salió y surgió el nuevo hombre, ahora que todos los que se bautizaron, ¿verdad? En marzo, fue una nueva experiencia, la nueva creación se dio lugar en ti, ¿verdad? Pero hay rasgos del pasado, hay una memoria, hay recuerdos del pasado, ¿verdad? Y hay una confrontación de la palabra de Dios con nuestras actitudes, hábitos, formas en que hacíamos las cosas antes, y todo eso nos confronta, ¿verdad? Y dice aquí, si tú la rechazas, te haces daño a ti mismo. Si la palabra de Dios te lleva en una dirección diferente a la que tú pensabas, o como hacías las cosas antes, o como creías que se deberían de hacer, ¿verdad? O evadir servir a los demás, o evadir servir a Dios, entonces dice, te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. La corrección es un cambio de dirección. La corrección es cuando viene la palabra de Dios y te dice, hey, esa manera, que esas actitudes no son las correctas, corrige. Y entonces tú llevas tu fe a otro nivel, ¿verdad? Y estableces la disciplina de la fe para que tú puedas avanzar. Si no, entonces te harás daño a ti mismo. Podemos tomar la decisión de rechazar la disciplina de Dios, de aprender de su palabra, de no congregarnos, de no servir, pero te haces daño a ti mismo. El día malo, dice el apóstol Pablo, cuando llegue el día malo, estarás preparado, estarás fortalecido para enfrentar toda clase de cosas. Pero el que rechaza la disciplina, el que rechaza la corrección, no estará preparado para ese día y pasará un mal día. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Ahora, por supuesto que hacer cambios puede doler inclusive. Puede doler. La disciplina, el dolor de la disciplina no se compara con el dolor del fracaso. El dolor del fracaso permanece, te frustra, te llena de coraje, de enojo, de tantas cosas. Es un dolor ahí que se percibe y todo el tiempo está contigo. Pero la disciplina también puede causar algún tipo de dolor, la disciplina de Dios. Mira, dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Hebreos 12, 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así es que cuando Dios te da una palabra y eres confrontado, eres enfrentado con tu manera de pensar y tú dices, qué doloroso tomar esta decisión, pero esto es lo correcto, me duele, no quisiera hacerlo, pero esto es lo correcto. Pon en tu corazón una visión, ¿verdad? Como dice aquí, de lo que va a producir, dice, apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así que la disciplina, hoy aprenderemos los principios de la disciplina. Y no estés pensando en la disciplina como castigo, como golpes, como te va a ir mal porque lo hiciste mal, ¿verdad? Y ahora Dios va a sacar el cinturón y te va a dar fuerte. No, esa no es la disciplina. Hoy aprenderemos un concepto correcto acerca de la disciplina. Así que es mejor el dolor de la disciplina que el dolor del fracaso o las consecuencias de vivir arruinados, estancados, llenos de miedo. Tú puedes determinar ser constante en todas las cosas que Dios te enseña y hacer lo correcto, porque a su tiempo cosecharás si no te das por vencida, si no te das por vencido. No dejes de hacer lo correcto, no dejes de hacer el bien.
Y quiero hablarte de los fundamentos de la disciplina, los fundamentos de la disciplina, y los vamos a ir hablando, los vamos a ir desglosando, ¿verdad? Fundamentos de la disciplina en los cuales nosotros debemos estar atentos y ponerlos en práctica. Y el primero es orden y prioridades. Orden y prioridades. En Mateo capítulo 6, verso 33, dice Jesús, está enseñando algo importante a sus discípulos, y los discípulos están oyendo y les dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. En esta enseñanza, Jesús está ordenando y estableciendo prioridades. Es la primera parte de la disciplina. La disciplina comienza en establecer prioridades y poner un orden y poner las prioridades correctas. ¿Cuáles son las prioridades correctas? Primero el reino de Dios, primero su justicia. ¿Y dónde tomo eso? ¿Dónde encuentro eso? En su palabra, en una relación con el Espíritu Santo. Oh, pastor, pero yo estoy empezando apenas, voy llegando a la iglesia, tengo pocos meses, ¿qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Ok, permanece con nosotros. Permanece con nosotros, establece nuevos hábitos en tu vida acerca del domingo. El domingo debe ser el día más importante para tu vida porque ese día te reúnes con todos los demás de la familia Gracia y Plenitud, de la familia de la iglesia. Ese día te reúnes, ese día vas a ir a adorar al Señor, ese día vas a recibir instrucción, ese día el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Es un día muy importante, pero además en la semana hay más días en donde estamos recibiendo la palabra y la instrucción de parte de Dios. Así es que ahí comenzamos a ordenar nuestros días, nuestra agenda. La agenda de tu vida debe de llevar un cambio y ese cambio es que ahora yo me establezco en estas prioridades. Primero será el Señor, primero encontraré su justicia, su reino. Y yo sé que todas las cosas irán llegando, se irán produciendo. Así es que el orden y las prioridades es una parte muy importante de la disciplina. Yo quiero que analices algo en tu vida. ¿Realmente llevas un orden en las cosas? Algunos llevan una agenda electrónica o que anotes las cosas que tienes que hacer en el día. O sencillamente como venga, tú sabes que tienes un trabajo que realizar, vas a ir a hacer ese trabajo y como vengan las cosas las vas resolviendo, no sabes distinguir en lo urgente, lo importante, lo que no es importante y entonces el tiempo se te viene encima y las cosas que requieren de importancia y de atención a veces se te van, no tienes tiempo para leer la palabra, no tienes tiempo para escuchar los videos de las predicaciones, no tienes mucho tiempo para eso porque salió algo urgente, algo que dejaste pendiente hace semanas y que ahora ya se te vino el tiempo y lo tienes que resolver. No hay un orden. Y entonces Dios no puede ser primero ahí. Estamos revolviendo a Dios con los problemas que tenemos cotidianamente, ¿verdad? En el orden abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Hay un orden en esas tres áreas. ¿Realmente estás comenzando a poner orden en tu cuerpo, cómo lo alimentas, cómo lo tratas, cómo lo cuidas, cómo lo estás alimentando, cómo estás, ¿verdad?, protegiendo tu cuerpo? Mientras es joven, no tenemos tantas preocupación por el cuerpo porque resiste, ¿verdad? Y aún así hay personas que no tratan bien su cuerpo. Pero cuando vas avanzando en la edad, ya es necesario cuidar el cuerpo. Tenemos que ordenar todas las cosas en nuestra vida y la palabra de Dios tiene la capacidad, el poder, la cualidad, la maravillosa cualidad de poder tener orden en tu vida, orden y prioridades. Si Dios se convierte en el primer lugar en tu vida, sabes, a Jesús llegó a establecer algo poderoso, ¿verdad? Los discípulos le decían, Maestro, hace tiempo que estamos sin alimento, ya pasó todo el día, has estado predicando el reino y ya mejor hay que ir a comprar alimento, vamos a ir al pueblo a comprar alimento para que comas. Y Jesús les decía, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Por supuesto que se tenía que alimentar, claro, había un cuerpo que alimentar, pero él estaba estableciendo prioridades. ¿Cuáles eran sus prioridades? Que yo haga la voluntad de mi Padre.
Él tenía una responsabilidad en su vida, sobre sus hombros pesaba toda esa responsabilidad, ¿verdad? Dios lo había enviado para que él estableciera el reino de Dios y él lo hacía a través de servir a los demás. Predicaba, enseñaba, sanaba, estaba con ellos, les aconsejaba, les mostraba los principios del reino, servía, servía, servía. La vida de Jesús era servir, los amaba a través del servicio. No era el apapachador nada más, ¿verdad? Que, ay, vente, y les daba besos y los abrazaba y los apapachaba. No, no, el servicio y el amor no solo es eso, es más que eso. Les establecía las cosas que eran correctas y les decía acerca de las cosas que iban a ocurrir más adelante. Entonces, la palabra de Dios le da orden y organiza correctamente tu vida. Por eso es que la primer característica, la primer parte, el primer principio de la disciplina para ser realmente un discípulo es que la palabra de Dios, Dios y todo lo que se refiere, lo que tiene que ver con su reino, ¿qué tiene que ver con su reino? Su palabra, la Biblia, el Espíritu Santo, los que nos enseñan, la iglesia a la que pertenecemos, lo que se hace en la iglesia, todo eso te va a ayudar a ti, a la disciplina. ¿Te das cuenta que la disciplina es diferente a lo que aprendimos o lo que pensábamos que era? Disciplina es poner en el orden correcto todas las cosas. Esa es una parte de la disciplina. Y Dios nos está diciendo, ordena tu vida, ordena tu vida, ordena tus ideas, ordena tus relaciones, ordena tu salud, ordena todas las cosas. Y si tú comienzas a ponerme como una prioridad ahí, yo te ayudo a que puedas vencer lo que no podías vencer. Yo te daré revelación, yo estaré con ustedes, porque Jesús dijo, hagan discípulos, o sea, enséñenles la disciplina. Todas las cosas que yo les he enseñado les van a ayudar a ordenar sus vidas. Háganlo con ellos y yo estaré con ustedes todos los días. Así es que en el momento en que tú obedeces, en el momento en que tú comienzas a obedecer para ordenar tu vida, Él está ahí, el Espíritu Santo está ahí para convencerte, para consolarte, para fortalecerte. Si caíste, te vuelve a decir, levántate y camina, y corrige, y aprende. Ahí está en el proceso de discipulado el mismo Espíritu Santo con nosotros. Si tú tomas como una prioridad para que su palabra, para que el mismo Espíritu Santo ordene y traiga orden a tu vida, entonces Dios se convertirá en una prioridad. Entonces habrá tanta gratitud en ti, en tu corazón, que la adoración no será difícil para ti. Cuando estemos reunidos en la iglesia, no estarás pensando en otras cosas, no te estarás saliendo o haciendo otras cosas, sencillamente estarás tan enfocado en lo que se está haciendo, porque hay tanta gratitud, porque Él vino a poner un orden en tu vida, porque todo el caos que estaba ahí dentro de tu corazón, luz resplandeció dentro de tu corazón y trajo orden, y las prioridades cambiaron. ¿Sabes? Aún hablando en los no creyentes, los que no son cristianos en el mundo, ¿verdad? Que no creen Dios, hay gente ordenada que prospera. El orden te va a llevar a prosperidad. Las prioridades correctas te llevarán a prosperidad. Dios quiere enseñarte a aprovechar el tiempo. Dios quiere enseñarte a administrar de una manera mejor el tiempo para que tú puedas prosperar en todas las cosas. Prospere en tus relaciones, prospere tu salud, prospere tu economía, prospere tu relación, que es lo más importante, con Dios, con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, para que crezcan en el conocimiento de Dios, vas a prosperar en todas las cosas. Amén. ¿Alguien está aprendiendo en esta noche? El segundo principio de la disciplina, limpieza de pensamientos. Limpieza de pensamientos. Así que la misma palabra de Dios, Juan 15:3, Juan 15:3 dice Jesús a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios en toda la Biblia nos dice, ¿verdad? Que es como agua que limpia. Es el pensamiento de Dios a través de la Biblia revelado a una persona, a su corazón, que tiene el poder de desplazar los pensamientos
negativos, enfermizos, obsesivos, tóxicos, que hacen daño, ¿verdad? Todos los pensamientos negativos, tóxicos, nos estancan e impiden que podamos lograr nuestro destino, pero la palabra de Dios produce la fe para poder desplazarlos. Una verdad poderosa. Toda la palabra de Dios es verdad y tiene el poder de desplazar mentiras, ¿verdad? Porque alguien que tiene pensamientos negativos, de queja, de juicio, que todo el tiempo está expresando cosas negativas, que se expresa mal, ¿verdad? Esos son pensamientos que hacen daño a la persona, que causan una toxicidad, un daño en esa persona, y la palabra de Dios te puede limpiar. Porque si nosotros tenemos pensamientos tóxicos, no podremos servir correctamente, no tendremos la disciplina correcta para servir. Yo lo haré a veces muy animado, ¿verdad? Porque pues me emociona que voy a estar ahí haciendo algo, pero en el transcurrir del tiempo, si no lo hago con la motivación correcta, con los fundamentos correctos, entran los pensamientos tóxicos y yo digo, ya me cansé de servir, ya no puedo estar sirviendo aquí, porque lo negativo, lo tóxico, o alguien, ¿verdad? Que me hizo tropezar, me vio mal, me dijo algo negativo, no sé, y eso ya me hizo sentir mal. Y entonces yo estaré en una situación donde necesito que la disciplina de Dios, me lleve a mí a ser libre. Muchas veces queremos ayudar a las personas, muchas veces queremos ser de utilidad para los demás, pero a veces la gente dice, no tengo ánimo, no siento ganas, hoy no quiero, hoy no me siento con el ánimo. Y entonces están operando, tratando de funcionar y de servir a un Dios vivo y a un Dios grande a través de si sienten bien o no sienten bien. Pero es a través de la fe, es a través de la fe. No estoy diciendo que sea pecado que tengas un pensamiento de desánimo. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué haces con ese pensamiento de desánimo? Porque si le haces caso al desánimo y abrazas al desánimo y abrazas todo aquello que te está alejando de servir a Dios, entonces sí es un pensamiento tóxico que necesita la disciplina de la palabra de Dios. La limpieza de los pensamientos tóxicos es muy importante. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que necesitamos, ¿verdad? Esa limpieza, todas las actitudes. Miren, hay dos tipos de limpieza. La interna, que estoy hablando de los pensamientos tóxicos, los pensamientos negativos, las actitudes que se piensan, y la externa, ¿verdad? Hay cosas negativas que hicimos, hay cosas negativas que dijimos con palabras negativas, hiriendo a las personas, ocasionando situaciones negativas, ¿verdad? O cayendo en el error. Alguien pudo haber caído en el error y necesitas limpiar eso. Se necesita la limpieza, se necesita la fortaleza, ¿verdad? Para decir, lo lamento, me arrepiento de haber hecho esto, quiero corregirlo, límpialo, corrígelo. Esa es parte de la disciplina que el Señor nos enseña. Así es que lo ideal sería que empezáramos acá adentro, ¿verdad? Antes de cometer el error. Pero bueno, dejaste pasar el pensamiento, dejaste pasar la idea negativa y fuiste y lo hiciste. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir condenado? ¿Te vas a sentir con mucha culpa? ¿Te vas a sentir ofendido? No, hay que corregirlo, hay que limpiar eso. Así es que la limpieza abarca la parte interna, pero también abarca nuestros hechos, las actitudes, las decisiones, el comportamiento negativo. Tal vez caí en pecado, necesitas arrepentirte rápido y corregir esa parte. La disciplina, ¿verdad? De conducta, la disciplina de las cosas que hacemos. Estamos aprendiendo cosas prácticas en esta noche. Esa es la disciplina del Señor. Orden, prioridades, organización de tu vida. Organiza tu vida conforme a la organización de la palabra de Dios. En un principio todo estaba en caos, pero Dios comenzó a hablar y comenzó a poner orden. Se crearon el universo y todas las cosas que existen. Comenzó el orden.
¿verdad? Pero también la limpieza, Él hizo la luz y las tinieblas. Y entonces separó la luz de las tinieblas y en la luz todo está en orden, todo está funcionando bajo los principios, los fundamentos correctos. En las tinieblas hay un caos terrible, pero la palabra dice que Jesús nos trasladó de una posición de tinieblas, de una posición de muerte, a una posición de vida, a una posición en luz. Permanece en la luz, permanece en la palabra de Jesús y sirve a Dios con alegría, sirve a los demás con alegría, porque Dios quiere bendecir a mucha gente, Dios quiere abrazar a mucha gente, Dios quiere amar a mucha gente a través de ti y de mi iglesia. Somos llamados a predicar este evangelio de esperanza, buenas noticias a las personas que están escuchando todo el tiempo malas noticias, y cuando te escuchan a ti, escuchan esperanza, escuchan a Dios diciéndoles: hey, llegó tu tiempo de una transformación, llegó tu tiempo de un cambio grande. Estoy hablándote a través de esta persona. Él es un enviado, ella es una enviada de parte mía para decirte cuánto te amo, para decirte que hay esperanza para tu vida. Así es que, iglesia, sirvamos a nuestro Dios con alegría, sirvamos a nuestro Dios con ese amor que ha depositado en nosotros. No te puedes quedar con ese amor, hay que expresarlo a las personas que lo necesitan. Amén. Así que toda palabra negativa que ha salido de nuestra boca, corrígelo, limpia. La limpieza es importante, así como bañas tu cuerpo todos los días, ¿verdad? Inclusive algunos llegan del trabajo por la noche y se tienen que bañar, no pueden irse a la cama así, ¿verdad? Se sienten como sucios de todo el día, ¿verdad? De sudar y todo eso, y más en este tiempo de calor. Bueno, así también debería de estar nuestra alma y nuestro espíritu. Que el Señor nos limpie con su palabra. Conéctate con el Espíritu Santo, pero también conéctate con el cuerpo de Cristo. Por eso nos mandó, ¿verdad?, a que hiciéramos iglesia. Todos nosotros somos iglesia. No es el lugar donde nos reunimos. Por supuesto necesitamos un techo, un lugar para reunirnos, le llamamos el templo. Ok, la Biblia le llama el templo a ese lugar. Está bien, pero la iglesia somos tú y yo. Y cuando nos reunimos, se reúne el cuerpo de Cristo, se reúne la iglesia. Y ahí pasan cosas maravillosas. Hay sanidades, hay libertad, hay esperanza. Comenzamos a recibir instrucciones y el Señor nos convence. Así es que hemos hablado ya de dos fundamentos de la disciplina de Dios. Uno es orden y prioridades. El segundo es limpieza de los pensamientos. Y el tercero es puntualidad. La puntualidad y el carácter. La puntualidad. Sabes, puntualidad es muy importante. Y voy a ir a Mateo capítulo 5, Mateo 5:37. Esta predicación, esta enseñanza se está grabando. Así es que conviene que vayas a nuestro canal de YouTube. Si no lo conoces, búscanos como Gracia y Plenitud en YouTube. Ahí suscríbete y tenemos todas las enseñanzas que tú puedes escuchar estando en tu trabajo, en tu casa. Y te quiero decir que repitas estas enseñanzas de la cultura del servicio, porque van a ser muy liberadoras y van a ser muy edificadoras para tu vida. Amén. Mateo 5:37. Dice: si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. ¡Wow! ¿Verdad? Que tu sí sea un simple sí, ¿verdad? Si quieres decir sí, solamente di sí. O si quieres decir no, solamente di no. Porque todo lo que se diga de más viene del maligno, viene del diablo, viene de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, yo te quisiera decir que no, pero te digo, déjame ver, es posible, a lo mejor puedo lograr algo, y yo sé de antemano que no, ¿verdad? Y te voy a hacer perder tiempo, una falsa esperanza, y entonces tú estás esperando, ¿verdad? Porque yo te di como una esperanza de que sí se podría. Eso viene del maligno, dice aquí. Todo lo que se diga de más viene
de las tinieblas, viene del maligno. Así que ser puntual no solo se refiere a que llegues a tiempo a todas las cosas que a tus compromisos, ¿verdad? No se refiere al reloj nada más. Por supuesto, ser puntual en el tiempo es importante. Una persona puntual en el tiempo quiere decir que está bien organizada, que tiene las prioridades correctas y que de antemano se preparó, ¿verdad? Y más en esta ciudad donde vivimos y te vas a desplazar de una distancia a otra, tienes que calcular el tiempo correctamente. Los que vienen en transporte público, los que van en un automóvil, son cosas de la vida y ahí Dios te prepara también, es disciplina, es la disciplina del reino de Dios y ser puntual es muy importante. Entonces tú te preparas y sales a tiempo de tu casa para cualquier contingencia, tengas alternativas y llegar a tiempo al lugar, ¿verdad? En tiempo y en forma, no 10 minutos tarde, no media hora tarde, sino que seas puntual. Pero también en nuestro hablar necesitamos desarrollar el carácter y la integridad que nos va a ayudar, ¿verdad? Parte de eso es el ser puntual. Un rasgo de tu carácter es que eres puntual en la forma en que hablas. Tenemos muchos malos hábitos que nos formó el rechazo, que nos formó el miedo, y a veces por miedo no sabemos decir no. A veces por miedo no decimos no, o a veces pensamos que si le digo no a esa persona la voy a lastimar, o pierdo su amistad, o voy a perder algún beneficio que me pudiera dar, y entonces mentimos, y entonces no somos puntuales, y entonces estamos batallando con la palabra de Dios, ¿por qué Dios no me bendice? Pero al mismo tiempo no soy disciplinado, no tengo un orden correcto, no limpio esos pensamientos que me están estancando y que me están evitando que yo prospere, y no hablo las cosas que tengo que hablar puntuales, ¿verdad? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo demás dice, lo que sí, lo que se diga de más viene del maligno. Entonces, la disciplina bíblica, la disciplina de Jesús abarcaba estas tres cosas. Jesús, un hombre con un orden perfecto, con un orden y prioridades correctas. Es más, lo que él decía, no lo decía por su propia cuenta, le decían, ¿cómo es que tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo le haces? Porque tú hablas con cierta autoridad. Y él decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre, el que me envió, es el que dice las cosas que yo he de hablar. ¿Sabes? Había una sujeción a la autoridad a través de la disciplina, y eso fue lo que le ayudó a Jesús a poder servir. Así es que cada uno de nosotros servimos. Hay el servicio en la iglesia. El domingo hicimos un llamado para los que querían, los que entendieran esto del servicio. Y a propósito de esto, Dios nos está hablando acerca de la cultura del servicio. Es más allá, por supuesto, de ir a ayudar en las cosas que se tienen que arreglar para la reunión de los domingos. Eso se tiene que hacer, pero servimos a Dios en muchas áreas de la vida. Y es un fundamento de tu vida. Quieres prosperar, quieres avanzar, quieres crecer en la palabra de Dios, quieres que Dios, ¿verdad?, te muestre su favor y tú veas el favor de Dios en todas las cosas. Se requiere estos tres principios de la disciplina. El orden y las prioridades van primero. Establece orden, establece prioridades. Te va a costar, vuélvelo a hacer repetidamente, repetidamente, hasta que estableces el orden, hasta que estableces las prioridades. Aprendes a aprovechar el tiempo. Después aprende también al mismo tiempo, aprende a limpiar esos pensamientos. A veces le damos rienda suelta a los pensamientos y cuando tratamos de decidir, ¿verdad?, si esos pensamientos son negativos, nuestras decisiones estarán dirigidas por esos pensamientos y esas emociones negativas. Aprende a limpiar las cosas tóxicas que están dentro de ti. Lo de afuera, corrígelo. Los errores que cometiste, corrígelos y limpia, y limpia. Con el arrepentimiento puedes limpiar. Con el ir y decir, lo siento mucho, perdóname, voy a resarcir el daño que te hice. Estás limpiando, estás limpiando, estás limpiando. Pero lo más importante también es que limpies adentro. Que dejes que la palabra de Dios te transforme. Que dejes que el Espíritu Santo cada día tome gobierno sobre tu vida. Y lo tercero es que seas puntual. Habla en una forma puntual.
que tu sí sea sí, que tu no sea no. Puedes servir a las personas de esa manera. Y eso va a desarrollar en ti un carácter, una integridad en todas las cosas. Cuando tú hablas la verdad, estás siendo puntual. Cuando hablas cosas mezcladas, verdades con mentiras, no estás siendo puntual. Cuando hablas cosas que no son claras, que no están bien plantadas, ¿verdad? Para que la gente te entienda, para que la gente sepa qué esperar de ti, no estás siendo puntual. Traemos un hábito o hábitos o maneras de hablar, maneras de expresarnos inclusive. A veces no expresamos lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, o manipulamos la información. Todo eso no es ser puntual. Cuando tú te descubras que estás manipulando una situación, que estás tratando de sacar provecho de algo, no estás siendo puntual. La disciplina de Dios, la disciplina de la Biblia, la disciplina de su palabra, nos lleva a nosotros a poner orden, a establecer prioridades, a limpiarnos cada día de una cultura que nos invadió desde la niñez, ¿verdad? Y de ser personas de carácter, ser personas puntuales. La disciplina es el medio por el cual llegamos a alcanzar las promesas de Dios para nosotros. Nadie tiene excusa de no lograr lo que Dios ha planeado para sí, para ti, para cada uno de nosotros. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir es que Dios te ama más a ti que a mí. No, nadie puede decir eso. Tenemos las mismas oportunidades. Estamos en la misma iglesia. Nos sentamos y escuchamos el mensaje. Es para todos cada domingo, cada martes. Nadie puede decir, oh, es que Dios le habló más a él y le reveló más cosas. No, no, no. Pero el que tiene más hambre, el que tiene más pasión, el que tiene más gratitud, ese es el que aprovecha más. Así que por medio de la disciplina de la fe desarrollamos la cultura del servicio.